Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en los misterios más escalofriantes y perturbadores. Hoy viajaremos a la Alemania de 1922, a una granja llamada Hinterkaifeck. Un nombre que ya de por sí evoca una sensación de desasosiego, ¿no? Totalmente. Hinterkaifeck era una granja aislada entre Ingolstadt y Schrobenhausen, un lugar que se transformó en escenario de un crimen atroz. Un crimen que aún, casi un siglo después, sigue sin resolverse. 6 personas fueron brutalmente asesinadas y el misterio perdura. Imagínate, 6 vidas sesgadas en una sola noche. Para intentar comprender lo sucedido, nos basaremos en los extractos de la página de Wikipedia en español sobre los asesinatos de Hinterkaifeck. Una fuente que nos puede dar muchas pistas. Sí, intentaremos, a través de ella, reconstruir los hechos, analizar las pistas, las teorías y adentrarnos en la mente del asesino o asesinos. Un viaje a la oscuridad del alma humana. Exacto. Y es que días antes de la tragedia ya se respiraba una atmósfera inquietante en la granja. Andreas Gruber, el dueño, encontró huellas en la nieve que se dirigían hacia la casa. Huellas en la nieve. Sí, huellas que llegaban hasta la casa, pero no había ninguna que indicara un regreso. Es decir, alguien se acercó a la casa, pero no se fue. O al menos no por donde vino. Exactamente. Y como si esto no fuera suficiente, comenzaron a suceder cosas extrañas. Pasos en el ático cuando no había nadie, la aparición de un periódico desconocido en el porche, la desaparición de un juego de llaves de la casa. Una serie de eventos que en retrospectiva parecen presagios, ¿no? Sin duda. Además, 6 meses antes de los asesinatos, la criada anterior había huido de la granja alegando que estaba embrujada. Embrujada. Eso sí que es inquietante. Decía que escuchaba voces, ruidos inexplicables. Casi como si la propia casa estuviera intentando advertirles del peligro. Es una idea escalofriante. Y todos estos eventos contribuyeron a crear una atmósfera de miedo, de premonición, en los días previos a la tragedia. Una atmósfera que culminó en la noche del 31 de marzo de 1922. Esa noche, la oscuridad se apoderó de Hinterkaifeck. Se cree que Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victoria y su nieta, también llamada Cecilia, fueron atraídos al granero y asesinados uno por uno. Con un pico o una suela, según los investigadores. Herramientas comunes en una granja, convertidas en armas letales. Una brutalidad que cuesta imaginar. Y el horror no terminó ahí. Dentro de la casa, el pequeño Kosef, de 2 años, fue asesinado en su cuna. Y la nueva criada, María Baumgartner, que acababa de llegar ese mismo día a la granja, también fue asesinada en su habitación. 6 vidas apagadas de la forma más cruel. Uno de los detalles más escalofriantes es que encontraron a la pequeña Cecilia con mechones de su propio cabello aferrados en su mano. Lo que sugiere que la niña luchó, que sufrió una agonía terrible. Un detalle que pone la piel de gallina. Y lo más extraño es que los cuerpos no fueron descubiertos hasta 4 días después. 4 días en los que el asesino o los asesinos permanecieron en la granja. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. El 4 de abril, vecinos preocupados por la ausencia de la familia fueron a la granja y se encontraron con la masacre. Imagínate el horror al descubrir una escena así. Y claro, en 1922, la ciencia forense no estaba tan avanzada como hoy en día. La escena del crimen fue contaminada por la llegada de curiosos. Lo que probablemente dificultó la investigación. Sin duda. Es probable que se perdieran pruebas cruciales por la falta de protocolos adecuados. Pero a pesar de las limitaciones, la investigación desveló algunos detalles realmente extraños. Por ejemplo, se observó humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana posterior a los asesinatos. Humo. Es decir, alguien estuvo en la casa, incluso después de la masacre. Exacto. También encontraron restos de comida reciente e incluso una cama parecía haber sido usada. Esto excluye la posibilidad de un robo relámpago, ¿no? Totalmente. Si el móvil hubiera sido el robo, el asesino o los asesinos habrían huido inmediatamente. Pero hay otro detalle aún más extraño. El ganado estaba bien alimentado y las vacas habían sido ordeñadas. ¿Quién haría eso después de cometer semejante atrocidad? Es un comportamiento inexplicable. Un comportamiento que nos lleva a descartar también el robo como móvil. Se encontraron dinero y joyas intactas en la casa. Si no fue por dinero, entonces, ¿qué pudo ser? Venganza, quizás. O un crimen pasional. Es posible. Y para complicar aún más las cosas, la investigación reveló un oscuro secreto familiar. Un secreto que podría ser la clave para comprender este macabro rompecabezas. De vuelta en The Deep Dive. Y la verdad es que este caso te deja pensando, ¿no? ¿Qué pudo llevar a alguien a cometer un acto tan brutal? Es difícil de comprender. Como mencionamos, hay un secreto familiar que lo cambia todo. Andreas Gruber, el dueño de la granja, mantenía una relación incestuosa con su propia hija Victoria. Imagínate el escándalo en una comunidad rural como esa en aquella época. Un secreto que los llevó a ambos a prisión. A prisión. Sí, Andreas pasó un año en la cárcel y Victoria un mes. Y aquí es donde entra en juego un personaje clave, Lorenz Schlittenbauer. Schluttenbauer.
Ese nombre me suena. Era un antiguo amante de Victoria y posiblemente el padre de Joseph, el niño que fue asesinado en su cuna. Ah, ya recuerdo. Se convirtió en el principal sospechoso, ¿verdad? Exacto. Y hay varios detalles que apuntan hacia él, aunque de forma circunstancial. Por ejemplo, fue uno de los primeros en llegar a la granja tras el hallazgo de los cuerpos, y se dice que el perro de la familia le ladraba con furia. Como si lo reconociera, ¿no? Eso es lo que se dice. Además, su reacción al ver la escena del crimen fue de una frialdad inquietante. Y también se sabe que tenía un conocimiento de la granja que no correspondía a alguien ajeno a la familia. Interesante. Pero si era el principal sospechoso, ¿por qué no lo arrestaron? Pues porque nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan al crimen. Lo interrogaron, por supuesto, pero no pudieron acusarlo formalmente. Y mientras la investigación se estancaba, surgió otra figura, digamos que un poco fantasmal. Carla Gabriel, el esposo de Victoria. El esposo, pero creí que había muerto en la guerra. Eso se creía. Fue dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo nunca fue encontrado. De hecho, años después surgieron rumores de que había sido visto con vida. Incluso se decía que él mismo afirmaba ser el asesino de Hinterkaifeck. Vaya, eso sí que es un giro inesperado. Pero, claro, solo son rumores, especulaciones. Nunca se pudo confirmar nada. Y como si no tuviéramos suficientes sospechosos, también se investigó a un individuo apodado el Panadero Loco. El panadero loco, ¿y quién era ese? Se llamaba Joseph Bertel y tenía un historial de inestabilidad mental. Había escapado de un hospital psiquiátrico y se le vinculaba a otro asesinato sin resolver. Un personaje que encaja perfectamente en la atmósfera de este caso. Sin duda. Pero al igual que con Schlittenbauer, la policía no pudo encontrar ninguna prueba que lo conectara a los asesinatos de Hinterkaifeck. Parece que cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Así es. Y en medio de este laberinto de sospechosos individuales surgió una teoría aún más inquietante. La posibilidad de que el crimen estuviera conectado con la situación política de la Alemania de la época. Es cierto que la década de 1920 fue una época muy convulsa en Alemania. Mucha inestabilidad, violencia política, grupos extremistas. Exacto. Grupos radicales, tanto de derecha como de izquierda, estaban sembrando el caos en el país. Y algunos investigadores se plantearon la posibilidad de que la granja de Hinterkaifeck estuviera relacionada de alguna manera con estos grupos. Quizás como escondite, lugar de reunión o incluso como almacén de armas. Es una teoría que añade una dimensión completamente nueva al caso. Ya no se trata solo de una venganza personal o un crimen pasional, sino de algo mucho más grande, más complejo. Y lo más escalofriante es que no se puede descartar por completo. No hay pruebas que vinculen a la familia Gruber con ningún grupo político, pero el contexto histórico nos obliga a considerarlo. Entonces, tenemos una red de sospechosos, cada uno con sus propios motivos y secretos, y una serie de pistas que no parecen encajar. ¿Cómo podemos siquiera empezar a desentrañar este enigma? Es un desafío enorme. Pero hay un elemento clave que no hemos explorado a fondo. La escena del crimen. Las pistas físicas que se encontraron en la granja podrían ofrecernos nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones. Regresamos a The Deep Dive. Y la verdad es que Hinterkaifeck te deja con una sensación de inquietud. Totalmente. Un caso que te atrapa, te hace darle vueltas a las posibilidades, a las pistas, a los sospechosos, pero la verdad es que nunca se resolvió. Más de 100 sospechosos interrogados y nunca se presentaron cargos contra nadie. Es increíble. Un misterio sin resolver. ¿Crees que con las técnicas modernas de investigación forense se podría arrojar nueva luz sobre este caso? Bueno, en el 2007, la Academia de Policía de Alemania reabrió el caso. Intentaron aplicar nuevas tecnologías a la evidencia original con la esperanza de encontrar alguna pista definitiva. ¿Qué descubrieron? Pues la verdad es que no mucho. Llegaron a la conclusión de que después de tanto tiempo es imposible resolver el crimen de Hinterkaifeck con certeza. Ya. Demasiado tiempo, demasiadas pruebas perdidas, testigos muertos. Exacto. Es como intentar armar un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Qué frustrante. Al menos mencionaron si tenían algún sospechoso principal. Sí, los estudiantes de la academia identificaron a un sospechoso que consideraron el más probable, pero por respeto a los familiares vivos decidieron no revelar su nombre. Increíble. Un nombre que podría darnos una respuesta, un cierre a este misterio y que permanece oculto. Es como si Hinterkaifeck se negara a revelar sus secretos. La granja fue demolida un año después de la tragedia. Solo queda un santuario en el lugar, un recordatorio silencioso del horror que allí se vivió, pero la historia perdura, ¿no? Sin duda. Libros, películas, podcasts como el nuestro. Hinterkaifeck sigue fascinando a la gente. ¿Por qué crees que es así? Creo que hay varios factores. La brutalidad del crimen, una familia entera asesinada sin motivo aparente. La falta de respuestas, lo inexplicable, nos impulsa a buscar una explicación, a especular. Es como si Hinterkaifeck representara la oscuridad que se esconde bajo la superficie, la fragilidad de nuestra existencia. Sí, nos recuerda que hay misterios que quizás nunca se resuelvan,
pero también nos invita a reflexionar, a no dar nada por sentado. Exacto. Y eso es lo que hemos intentado hacer en este Deep Dive, explorar las diferentes facetas del caso, las pistas, las teorías. Y ahora te toca a ti, querido oyente, sacar tus propias conclusiones. ¿Qué detalle te impactó más? ¿Qué teoría te parece más plausible? Hinterkaifeck te reta a convertirte en detective, a analizar la información, a cuestionar las suposiciones, y quizás en el proceso descubras algo nuevo. Porque a veces las respuestas no se encuentran.